Amados hermanos, les saludo en el amor de Jesucristo a cada uno de ustedes. Estoy nuevamente para compartir una palabra del Señor para este día, que es el Día del Señor, donde todo cristiano que tiene un compromiso con Cristo tendrá que dedicar un tiempo a la adoración a Dios. Y nosotros como congregación, como Iglesia del Señor Apostólica de Payaco, sin duda que vamos a unirnos en este día en alabanza a Dios durante el culto. Aunque ya hemos dicho, no estamos juntos físicamente, pero en el Espíritu estamos todos unidos. Y su pastor, quien es el que les habla, ¿cierto?, va a compartir la palabra y espero que la puedan escuchar para ser edificados y fortalecidos en la fe a través de la poderosa palabra de nuestro Dios. En esta ocasión hablaremos acerca del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque, mire, hace un tiempo atrás se celebró Semana Santa. La Biblia nos relata que el Señor se presentó durante 40 días después que resucitó a sus discípulos con pruebas indubitables. Después vino el día de Pentecostés, que es el día número 50, que eso se cuenta después de la resurrección de Cristo. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, que estamos por así decirlo, en el rango de tiempo en que el Espíritu Santo hizo su entrada al mundo. Por esa razón, hoy día hablaremos del Espíritu Santo. Cuán importante es para la Iglesia, para nuestras vidas, su presencia. Gracias al Señor por eso. Vamos a ir entonces a lo que nos dice la palabra de Dios. Y esta está en Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, donde nos dice de la siguiente manera. Aquí habla Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es el mensaje base para la palabra base para el mensaje de hoy. Tan importante era la venida del Espíritu, tan grande y tan importante como la venida de Cristo a la tierra. Como lo dice, os conviene que yo me vaya. Al decir esto, Jesús enfatiza la importancia de la venida del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es ahí, ¿cierto?, la importancia que Cristo le daba a la venida del Espíritu Santo a la tierra. Ahora, nosotros, ¿cierto?, hemos visto también en otras partes de la Biblia que Él es el otro Consolador, como lo dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo era el otro Consolador. Jesús es el Consolador por excelencia. Pero el Espíritu Santo es el Consolador equivalente a Jesús. Por eso que habla del otro Consolador equivalente a Él. Es importante la venida del Espíritu Santo porque su presencia es vital para la vida espiritual de la Iglesia, para el trabajo espiritual que la Iglesia realiza, para la obra evangelizadora que el Señor encomendó al pueblo, a su pueblo. Es fundamental contar con la presencia, la fortaleza, la dirección y la llenura de su Santo Espíritu. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? En primer lugar, vamos a ir, ¿quién es el Espíritu Santo? Primero, es una persona. Hay sectas que enseñan que el Espíritu Santo ni siquiera es una persona, menos es Dios para ellos. Por lo tanto, ellos dicen que es una fuerza activa. Pero la palabra de Dios nos da a entender que el Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades personales. Porque Él razona. Como nosotros razonamos, pensamos, reflexionamos, argumentamos, expresamos ideas, el Espíritu Santo también lo hace. De hecho, la palabra entera es obra del Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él lo puede hacer. Y dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Para convencer hay que tener argumentos, hay que tener ideas. Y eso primero se gesta en la mente,
en el razonamiento. Por esa razón que el Espíritu Santo razona. ¿Por qué? Porque es una persona. También el Espíritu Santo siente. Como lo dice Efesios 4:30, le habla a la iglesia. No contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, contristar significa entristecer. El Espíritu Santo se puede entristecer cuando nosotros le fallamos. O sea, Él tiene sentimientos como también nosotros tenemos sentimientos. Cuando alguien le ofende a usted, usted se entristece. Así el Espíritu Santo. Si nosotros le ofendemos con nuestras actitudes, con nuestros actos, o con nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, Él se entristece. También, ¿cierto? Él siente. Él decide o da órdenes. Cuando la Biblia nos habla, ¿cierto? En el libro de los Hechos, cuando Dios eligió a Pablo y a Bernabé para que sean misioneros, para que lleven el mensaje a otros lugares, dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he comendado. O sea, en primer lugar, habla, porque dice, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Además de eso, decide, elige. Aquí dice apartadme, o sea, él eligió a Bernabé y a Saulo para la obra que les había encomendado. La palabra de Dios nos da a entender que el Espíritu Santo también enseña. Una persona puede enseñar. Un poder extraño, sin vida, no puede enseñar. El Espíritu Santo sí enseña. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso no lo hace una fuerza activa, eso no lo hace un poder sin vida, inerte. Eso lo hace una persona que puede enseñar. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Él es el que toma el corazón, la mente, la voz, las palabras del predicador para que enseñe a la congregación la palabra de Dios. Él es el que nos instruye, nos enseña. Y eso lo hace una persona. Él habla, como ya hemos dicho. El Espíritu Santo le habló, por ejemplo, a Felipe y le dice, acércate al eunuco. ¿Se acuerdan eso? En Hechos 8:29. Además de eso, él hasta toma decisiones para prohibir, así como él, ¿cierto?, guía, fortalece, pero también él prohíbe cosas. Dice en Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto, ¿cierto?, es una decisión del Espíritu, que le prohibió a Pablo hablar la palabra de Dios en Asia. No porque no quería que los de Asia sean bendecidos o sean alcanzados, porque también después vemos que hay iglesias que se fundaron en Asia, pero él tenía un plan, un propósito, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El propósito del Espíritu Santo era enviarlo, ¿cierto?, a la provincia de Macedonia, donde allí pudo predicarle al carcelero de Filipos, quien se convirtió al Evangelio. Bueno, es el Espíritu Santo el que hace la obra, el que guía, el que enseña, el que habla, el que prohíbe, el que toma decisiones. Eso no lo hace si no es una persona. El Espíritu Santo es persona, como lo es usted, como lo es un ser humano, como lo son los ángeles, como lo son los seres vivientes que están en la presencia de Dios, que son todas personas. Así también el Espíritu Santo es una persona, y es una gran persona porque es la tercera persona de la Trinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ahora decimos también que el Espíritu Santo no solamente es persona, sino también es Dios. Junto al Padre y al Hijo, Él es Dios, posee atributos divinos. Él es omnipresente. En el Salmo 139, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hablando del Espíritu Santo, que Él está en todas partes. Por eso no podía huir del Espíritu, no podía irse a un lugar donde no esté, porque está en todas partes, porque Él es omnipresente, como Dios, porque Él es Dios. Él también es omnisciente. Isaías 40:13 dice, ¿quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿Y quién es el que primero le instruyó?
¿quién le va a enseñar al Espíritu si Él todo lo sabe? Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es omnipotente. Porque lo vemos, por ejemplo, cuando el ángel le habla a María. Allí, ¿cierto? En Lucas capítulo 1, en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto habla de la omnipotencia del Espíritu Santo, que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Él es creador. Él puede crear las cosas de la nada. El Salmo 104, que habla de la creación de Dios, que es una poesía a la creación de Dios, dice en el verso 30, envías tu espíritu y son creados. Él crea. De hecho, la palabra de Dios nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y hay un corito que cantamos nosotros. Y eso está tomado de Génesis 1:2. Porque Él estaba allí junto al Padre y al Hijo creando todas las cosas. Ahora es nombrado el Espíritu Santo y aparece junto al Padre y al Hijo en la Trinidad. Ahora, esto lo vemos, ¿cierto?, en la misma creación, porque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y en Génesis 1:27 dice, cuando Dios va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, es una expresión plural, no es uno solo el que está creando. Hay otros que están creando. Es decir, está hablando de los tres, porque también Cristo es creador. Él dice, Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él. Cristo creó el Padre, creó el Espíritu, el Dios trino en la creación. En el bautismo de Jesús, vemos que también aparecen los tres, tanto el Padre, como el Hijo y el Espíritu. Lo vemos, dice, en Mateo 3, lo relata, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí están los tres. Está Jesús, que fue bautizado. Está el Espíritu que descendió del cielo como paloma, en forma corporal como de paloma. Y el Padre que habló desde los cielos, este es mi Hijo amado. Ahí están los tres. Las tres personas son distintas, pero son un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor que nos revela su verdad, su palabra. En la orden bautismal, cuando Jesús, ¿cierto?, ordena a sus discípulos para que prediquen, para que enseñen, le dice, por tanto, id. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí coloca a los tres en el mismo nivel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres operando en la redención del hombre, en la salvación, en el bautismo, que es, ¿cierto?, parte del mandamiento, que es mandamiento del Señor. En la bendición apostólica, cuando Pablo se despide de la iglesia a los Corintios, en la segunda epístola, 2 Corintios 13:14, le dice, la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, aquí estamos diciendo claramente que el Espíritu Santo es, en primer lugar, una persona, en segundo lugar, es Dios. Es la tercera persona en la Trinidad. Amados hermanos, ¿cómo actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Pacto de la Ley? Cuando Dios, ¿cierto?, trabajó con el hombre, se relacionó con el hombre. ¿Cuál fue el rol del Espíritu Santo? Bueno, Él, en primer lugar, fue el que inspiró las escrituras del Antiguo Testamento. Porque Él hablaba a través de los profetas. Y a través de los profetas nos trajo la palabra que hoy día tenemos, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre un profeta, lo inspiraba y le entregaba la palabra que él tenía que hablar. Ninguno de ellos habló lo que quiso, lo que se le antojó, no. Era lo que el Espíritu Santo les daba, les mostraba que ellos hablasen. Por eso es que, y así lo hizo con Jeremías, con Isaías, con Daniel, con Ezequiel, con el mismo Moisés, con el mismo David, ¿cierto? Todos los que escribieron en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. En eso, ¿cierto? Él actuaba. También él ungía y capacitaba a los gobernantes del pueblo de Dios. Les daba poder para vencer a sus enemigos. Cuando uno lee, ¿cierto?, en la palabra de Dios, cómo eran elegidos los gobernantes del pueblo de Dios, lo hacía el Espíritu Santo, quien venía, ¿cierto?, y actuaba en la vida de ellos. Lo vemos, por ejemplo, cuando elige a los jueces, por darle algunos casos aquí. Hablando, ¿cierto?, de esta elección del juez de Israel. En Jueces 3, 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo venía sobre los jueces, los tomaba, les daba sabiduría, los capacitaba para que ellos gobiernen, para que ellos incluso también luchen contra sus enemigos y los derroten. Allí en el capítulo 6, versículo 34, hablando de Gedeón, por ejemplo, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, y así, ¿cierto?, sobre cada uno de los que él llamaba, de Sansón, ¿cierto?, y de tantos otros. Lo hizo también con los reyes de Israel, cuando llamó a Saúl para que sea rey de Israel, porque Saúl también fue un escogido de Dios para reinar sobre Israel. 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice Samuel a Saúl, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hay una transformación del Espíritu en la vida de Saúl para que sea el rey, porque Saúl era temeroso, era tímido, como que no tenía, ¿cierto?, la convicción, pero el Espíritu Santo vino sobre él y le cambió su carácter. Además que profetizó con los profetas. Y ahí, ¿cierto?, viene el dicho, también Saúl entre los profetas, porque también profetizó como los demás profetas, y también lo hizo en otra ocasión. Cuando llamó al rey David, después que Saúl, ¿cierto?, falló, Dios levantó un nuevo rey, que es el rey David. Y lo vemos en 1 Samuel 16:13, cuando dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día vino el Espíritu de Jehová sobre David, ¿cierto? Entonces aquí vemos la labor del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Uno era, ¿cierto?, inspirar a los profetas, hablar a través de ellos. En segundo lugar, era ungir, capacitar y fortalecer a los gobernantes del pueblo de Dios. Ahora, en todo caso, su rol no era de una permanencia constante en el pueblo de Dios o en cada uno de los integrantes del pueblo de Dios, porque él venía, inspiraba y se iba. Él venía, capacitaba, ¿cierto?, y tomaba a esa persona, exclusivamente el que iba a gobernar. Ahora sabemos que eso cambia en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el pacto de gracia? Su entrada al mundo, ¿cierto?, fue para quedarse. Ya no vino para irse.
para inspirarnos, o para motivarnos, o para hablarnos e irse. No, Él vino para quedarse, y para quedarse no solamente en los que dirigen, sino en todos, en cada uno. Pues la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Esto ocurrió el día de Pentecostés, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho. Allí se relata en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí, ¿cierto? Vemos cómo entró el Espíritu Santo al mundo. Ese día de Pentecostés estaban los hermanos, como 120 hermanos reunidos, y ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entró con una manifestación gloriosa, sobrenatural. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Esa es una obra sobrenatural que no había ocurrido, que no habían visto. Lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu entró, ¿cierto?, con poder, con gloria, con majestad, con hechos sobrenaturales. Ahora, ¿cierto?, esto fue lo que ocurrió porque llenando a cada uno de los presentes, como decíamos ahí, ¿cierto?, no fue solamente tocando a algunos, sino a todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Llenando a cada uno de los que eran parte de la iglesia. Allí lo vemos, ¿cierto?, cuando el apóstol Pedro hace su discurso y explica porque los que estaban allí decían, están ebrios, están borrachos. Y Pedro le dice, no, no es que estén borrachos. Estamos todavía en una hora muy temprana donde la gente no bebe. No puede que esté borracho. ¿Sabe qué es lo que esto le dice? Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente sobre algunos, sino sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bendito sea el Señor. Es para todos. Ahora, Él vino no para usar a uno solo, sino vino para estar en toda la iglesia, en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo y glorificar su nombre ante, ¿cierto?, ante el mundo. Su obra en el pecador, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Él convence de pecado. Él es el que convence al pecador, el que toma la palabra escrita, la palabra profética, y la transmite a través de algún predicador. Cuando se escucha una predicación, allí el Espíritu Santo está tomando esas palabras y está convenciendo al pecador. Le está diciendo, tú necesitas ser salvo, tú estás en pecado, tú estás perdido y necesitas arrepentirte. Le está tomando su conciencia, hablando, le está convenciendo a través de la palabra. Cuando Él venga, convencerá al mundo, al pecador, de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor de Él, de convencer. Además, su función en este sentido, en este mismo contexto de hablarle al pecador, es exaltar a Cristo, es de glorificar a Cristo, porque la única forma de que el hombre sea salvo es que crea en Jesús. Por eso que todo aquel que es lleno del Espíritu Santo levantará y exaltará y glorificará a Cristo. Lo publicará, lo mostrará, porque Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de ser salvos es mirando a Cristo. Como dice Jesús allí en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y lo dice también, ¿cierto?, en Juan 16:14, Él me glorificará, el Consolador, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El propósito del Espíritu Santo ante el mundo es glorificar, exaltar a Cristo para que el mundo sea salvo a través de Cristo. En la iglesia, su obra en la iglesia con los redimidos es sellar, es colocar un sello a cada verdadero hijo de Él. Ese sello
es la señal de propiedad. Es marcarnos con una marca espiritual, interior, que no vemos. Pero todo hijo de Dios está sellado por el Espíritu Santo. Como lo enseña, ¿cierto?, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice, en él, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis marcado con un sello indeleble, un sello invisible, pero es un sello que está en tu corazón, que está en tu alma, y dice que tú eres un escogido de Dios. Por eso que cuando Cristo venga, mirará ese sello. Si está en ti, te llevará, y sin duda que está, porque has creído de corazón en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bautiza con su poder y su gloria. Cuando dice, ¿cierto?, la palabra de Dios, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nos habla de un bautismo poderoso, no como el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento, sin duda, pero el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que transforma, que cambia, que nos hace nuevas criaturas, como lo dice que el Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo sopla de donde, así como el viento, ¿cierto?, que sopla de donde quieres, de donde Él quiere, oye su sonido, más no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es el que bautiza, es el que transforma, Él es el que nos bautiza con el fuego de su poder. ¿Para qué? Para que seamos transformados, seamos nuevas criaturas, para la gloria del Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Ahí está en 1 Corintios 13. Su misión en la iglesia es llenar a los creyentes con su presencia, con su poder. Aleluya, es llenarnos, eso es. Jesús dijo que Dios no daría por medida del Espíritu a aquel que se lo pida, lo daría en abundancia. Aleluya, como un río, porque Él es como un río, como estos ríos hermosos que tenemos acá en el sur, abundante, lleno de agua, caudalosos. Así es la gloria, la presencia del Espíritu Santo, que puede llenar tu corazón. No se agota, no se agota. Él puede llenar a cada uno de sus hijos. Los creyentes fueron llenados del Espíritu Santo, ¿cierto? Fueron llenos del Espíritu Santo cuando en el mismo día de Pentecostés. Después, cuando fueron perseguidos y se reunieron con los hermanos, los discípulos, los apóstoles, Juan y Pedro, allí, ¿cierto?, relata después que ellos oraron. Cuando hubieron orado, hablo de Hechos 4:31, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. El gozo del Espíritu, la llenura del Espíritu, la presencia del Espíritu es más deleitosa, es más hermosa, es más gloriosa, es más maravillosa, es más benigna que toda droga, que todo vicio que este mundo pueda dar. Aleluya. Por eso es que en Cristo tenemos la plenitud del gozo de nuestras almas, por su Espíritu Santo que Él ha derramado en abundancia en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Dota a la iglesia con dones para servir a Dios, como lo relata en 1 Corintios 12:4-10, nos habla de los dones del Espíritu Santo, del don de sanidad, del don de milagros, del don de ciencia, del don de sabiduría, del don de profetizar, del don de hablar en nuevas lenguas, el don de interpretar nuevas lenguas, en fin, ¿cierto? Tantos dones que el Espíritu Santo da para que la iglesia sea capacitada, no para exhibirse, no, sino para hacer la voluntad de Dios, para ministrar y ser de bendición a los demás. El Espíritu Santo vino a la iglesia para perfeccionar a los creyentes en la enseñanza de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Esa labor de enseñar, de instruir, de corregir, de podar, de limpiar con la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra y te habla a tu corazón, lo que está haciendo es perfeccionarte
para que seas un mejor cristiano, una mejor hija de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él aumenta el temor de Dios en nuestros corazones para que no pequemos y para que nos apartemos del pecado. En la formación del carácter de Cristo, Él trabaja para que Cristo sea formado en nosotros, como Pablo decía. Tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, le decía a los colosenses. Esa obra la hace el Espíritu Santo, que se forme el carácter de Cristo. Porque el carácter nuestro, el carácter natural, el carácter terrenal que tenemos, es un carácter rebelde, pecaminoso, torpe, iracundo, de malas palabras. Es un carácter demoníaco, casi podríamos decir. Pero cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, Él forma el carácter de Cristo en nosotros, para que amemos como Cristo amó, para que soportemos la prueba como Cristo la soportó, para que luchemos y seamos firmes como Cristo fue, para que vivamos en santidad como Cristo nos dio ejemplo de santidad. Y esto es a través de la formación del Espíritu, del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas esas cualidades son y deben ser formadas por el Espíritu Santo en cada creyente, en cada hijo de Dios. Uno tiene que siempre examinarse, ¿qué me falta? A lo mejor me falta paciencia, a lo mejor me falta templanza, a lo mejor me falta amor, a lo mejor me falta gozo, algo me falta. Debo de entonces ponerme en las manos del Espíritu Santo para que Él forme ese espíritu, ese fruto en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Es tremenda y maravillosa la obra del Espíritu Santo. Él vino para que tú seas fortalecido, para que no tengas que retroceder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que tú puedas caminar en el Evangelio con firmeza y que no haya ninguna tentación del diablo que te haga retroceder y que no haya ninguna cosa maligna que te hunda, que te arruine. Aleluya. El Espíritu Santo está para fortalecerte en este tiempo de prueba, en este tiempo de lucha. Él está allí, está en todo lugar. Pide que Él te llene, dile a Dios, lléname de tu espíritu, dame poder, y Él te lo va a dar, para que te levantes en victoria, y no andes pensativo, sino descansando en el Señor, aprender a descansar en Él, aprender a depender de Él. Se ha enfatizado muchas veces el querer sentir el Espíritu, sin duda que Él también se hace sentir. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos toca nuestros sentimientos? Aún cuando predico la palabra de Dios, digo, no voy a controlarme, pero de repente no aguanto y el Espíritu me toca mi corazón, porque Él es una persona y toca tus sentimientos. Pero por sobre los sentimientos, lo importante es que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas para que haga su obra, para que transforme, te cambie, para que pueda formar el carácter de Cristo en nosotros, para que pueda vencer y podamos vencer en su nombre y andemos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que venzamos nuestros temores, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, las podamos vencer en el nombre de Jesús y tengamos victoria. Deja que el Espíritu Santo actúe en ti para que Él te pueda usar para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por su Santo Espíritu que mora en nosotros y mora en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te llene de su presencia. Amén.